Muy bien, esto hablando de profetas, de profecía, pertenece a la naturaleza misma del pueblo de Dios, tanto de Israel como también de la iglesia. Lo que sucede es que en materia de doctrina, la Biblia misma dice, como ya lo leímos antes en 2 de Pedro 3, tenemos la palabra profética más segura, que es la Escritura, a la cual hacéis bien en estar atentos como antorcha que alumbra en lugar oscuro hasta que el lucero de la mañana, dice, el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. 2 de Pedro 1:19. Pero los profetas hablan sobre cosas que vienen. La profecía en este tiempo se da sobre todo en esa función cuando se trata del futuro, pero se trata también de declaraciones que vienen de parte de Dios para encauzar a la iglesia. Así dice el Señor. Ahora, ¿es cierto o no es cierto que un montón de ustedes han oído Dios me dijo, Dios me dijo, Dios me dijo? ¿Sí? Hasta ustedes lo han de decir. Dios me dijo, Dios me dijo. A mí me dicen el Dios me dijo, pero lo que sucede es que más o menos aparece como una perinola. ¿Sí conoce la perinola? Se le da la vuelta así y sale 4 opciones. Toma, deja, saca y pon. Así creo que es, ¿no? Entonces, más o menos con tanto que viene, dice, Dios me ha dicho, Dios me ha dicho, Dios me ha dicho, Dios me ha dicho, sobre un mismo asunto. Unos dicen, Dios me ha dicho esto, el otro dice, no, a mí me dijo esto, no. ¿Cómo Dios se va a contradecir? Entonces allí sí hay que tener mucho cuidado, porque no todo el que dice Dios me dijo, realmente ha recibido algo de parte de Dios. Y queda nada más que darle la vuelta a la perinola. No, mejor ni oírles. ¿Qué hay que hacer en ese caso? La palabra profética más segura. A no ser que usted sepa que alguien habla realmente con una unción que sea profética. El estudio mismo del don que da el Espíritu Santo, el don de profecía, que insisto, no necesariamente el que recibe el don de profecía es un profeta, insisto en ello, pero el profeta debe tener el don de profecía. Pero hay quienes tienen el don y no son profetas, pero pueden profetizar gracias al don que reciben. Y Dios se encarga de revelarles cosas. Y deben pedir sabiduría y dirección del Espíritu Santo, incluso hasta para saber cuándo hablar y cuándo callar, cuándo es el tiempo de hablar. Porque eso importa mucho, mis hermanos. Todo esto se concentra en el estudio mismo del quehacer del don, en el capítulo 14 de la primera de los Corintios. ¿Se acuerda que estudiamos el don de lenguas? Y el don de lenguas también está ahí en el primero de los Corintios capítulo 14, pero a la par del don de lenguas aparece el don de la profecía. Y mire usted qué importante que sigue siendo, porque dice, verso 14, seguid el amor y procurad los dones espirituales, pero sobre todo que profeticéis. ¿Por qué? ¿Porque es el mejor de los dones? No, en eso no se detiene la Biblia, pues. Si la Biblia dijera, este es el mejor de los dones, todo el mundo, algunos así lo entienden, pues todo el mundo quiere ser profeta. De verdad le digo, mire, yo una ocasión estuve en una iglesia X, ¿no?, en cierto lugar, donde el que estaba al frente de esa iglesia, de repente empezó a decir, tú tienes tal don, tú tienes tal don, no sé cómo, o sea, se entiende que el Espíritu le revelaba, bueno. Nadie puede dar dones. ¿Quién es el único que da los dones? El Espíritu Santo. O Cristo si se trata de los dones de Cristo, los ministerios. Pero decía, por ejemplo, alguien, tú tienes el don de la exhortación. Oh. Tú tienes el don de lenguas. Bueno. Y a ver, pues sí que lo tenía, ¿no? Tú tienes el don, ¿dónde estás? No sé. Pero tú tienes el don de profecía. ¡Wow! Y saltaban. Porque hay quienes creen que es el superior de los dones. Y claro, si así lo presentara la Escritura, entonces uno se sentiría, también ese es el riesgo que se corre, de sentirse superior. No,
El único superior en la iglesia es Él, es el Señor, ¿no? Todos los demás somos soldados rasos. Créame que sí. El gran capitán es el Señor Jesús. Todos los demás somos soldados rasos. Yo me cuadro igual ante Él, así como usted también se cuadra. Es igualito, ¿no? Pero este don tiene mucho valor dentro de la iglesia. ¿Por qué? Porque dice aquí, porque el que habla en lenguas no habla a los hombres, le habla a Dios, porque nadie le entiende cuando habla en lenguas, a menos que tenga una interpretación, ¿verdad? Nadie le entiende, aunque por el Espíritu Santo está hablando misterios, pero está hablando a Dios en lenguas y nadie entiende, a no ser que haya interpretación, insisto. Pero el que profetiza habla a los hombres. Y los dones son dados para la edificación del cuerpo de Cristo. Entonces el que profetiza habla a los hombres y resultan estas tres posibilidades: edificación, exhortación y consolación. Dice, el que habla en lengua extraña a sí mismo se edifica, pero el que profetiza edifica a la iglesia. Este es el gran valor del don de la profecía. Cuando dice aquí mayor, no habla de alcurnia en el verso siguiente, sino que está hablando de funcionalidad, porque dice verso 5, así que quisiera que todos vosotros hablaseis en lenguas, pero más que profetizaseis, porque mayor es el que profetiza que el que habla en lenguas, a no ser que las interprete para que la iglesia reciba edificación, si interpreta lenguas. Vamos a ver, yo no tengo el don de profecía, tengo el don de lenguas, y el Señor me da una palabra para la iglesia. Entonces vienen las lenguas y surge la palabra, pero a la vez viene también la interpretación. Entonces dice, es lo mismo que el don de profecía. Alguien puede tener el don de profecías y no habla en lenguas, es lo que se está entendiendo. Pero al hablar en profecía está hablándole a la iglesia. ¿Sabes cuál es el problema nuestro? Que nosotros somos tan seguidores de estilos que siempre estamos queriendo que alguien diga, así dice el Señor. Dios me ha dicho, Dios me ha dicho. Pues si hay un montón de veces que Dios nos dice las cosas y se las decimos a ustedes, y usted cree que nosotros tenemos que decir Dios me dijo, Dios me dijo, Dios me dijo. Para empezar, cuando se habla la palabra, Dios ya ha dicho. Pero también hay cosas que Dios dice y usted tiene que estar atento, porque no es necesario decir Dios me dijo, Dios me dijo, Dios me dijo. ¿Me estoy explicando? Pero hay quienes lo quieren. El gran problema de la profecía hoy en día es que es tan mal empleada, que la gente va atrás de los profetas, como se llaman, y les quieren, deme una palabra. Y son, ¿qué le digo? Babean por los profetas. Y no tengo ningún celo, por si acaso. Porque yo sé que si me convierto en gente, en alguien que se hace de seguidores del hombre, estoy pecando contra Dios, pues. Porque la gente tiene que seguir a mi Señor, no tiene que seguir al hombre. Maldito el varón que confía en el hombre. Y sería terrible para usted que usted quiera que la gente le esté siguiendo sencillamente. La gente tiene que seguir al único que no falla, que es Cristo. La iglesia tiene que seguir a Jesucristo. Esa es la enseñanza. Amén. Bueno, seguimos. Entonces, este es un don importante porque sus efectos van hacia la iglesia o van hacia los hombres. El que profetiza habla a la gente y habla en nombre del Señor. Y es tremendo. Dios está diciendo cosas. Hay que traérselas a la iglesia.